Sí, señor policía. Yo quiero denunciar que conmigo ese ser repugnante ha tenido el mismo modus barandandi que con Begoña y Sara San Bernarda. Vito Quiles, poseído por una fuerza fascista y machista, me pegó, me agredió y me vilipendió. Y las imágenes son muy claras. Pues sí, estamos aquí manifestándonos otro 1 de mayo para luchar por los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores. Buenas tardes, señora ministra. Espero que se encuentre usted bien. Respetuosamente quisiera preguntarle si eso no es un poco como si se estuviera manifestando en contra de su propio gobierno. ¡Agresión! ¡Violencia política! Detenido un monje en Sri Lanka por tráfico de drogaína. Pasajera de crucero todo incluido recibe compensación por daños cerebrales al consumir demasiado alcohol. Ardilla enloquecida siembra el terror en Rajastán tras atacar a 20 personas. Desde nuestros estudios centrales en Pafos, Chipre, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los Minutos del Odio, con Fabián Cebarrio y el auspicio de Sauna Dan, Grindr, la Fundación Reptiliana de Soros y Bill Gates. Buenas noches y bienvenidos a los Minutos del Odio, el informativo semanal de Fake News para machirulos heteropatriarcas opresores. Antes de empezar, un mensaje de agradecimiento eterno a los espectadores que catapultaron mi nueva novela al segundo puesto de los más vendidos de Amazon el pasado fin de semana. Algo que tiene un mérito enorme considerando que es una época de competencia tremenda coincidiendo con el Sant Jordi. La balada de Soy Cowboy fue el segundo libro más comprado de España en ese fugaz instante de gloria solo por debajo de un libro de sudokus. En mi anterior libro, La batalla por el número 1, era con uno de inflamación de glúteos. No sé qué resulta más humillante. En todo caso, tras el empujón inicial, las cosas se han enfriado, por decirlo de un modo diplomático. Vender libros en España es una tarea dificilísima. Y si las cifras no mejoran, tengo buenas noticias para los que accedieron a la preventa, porque serán propietarios de la única edición de mi novela y seguramente también de la última obra de ficción que yo escriba. En cualquier caso, gracias de corazón por confiar en mí como hacen algunos de ustedes. Se trata de una magna obra de singular belleza y elegante prosa, de un gallego universal que nada tiene que envidiar a figuras emblemáticas que esta tierra mía ha legado generosamente a la humanidad, como yo mismo, el audaz Valle Inclán o el ínclito Camilo José Cela. Vamos a reconocerlo de una puta vez. Antonio va a agotar la legislatura. Se la tiene completamente floja y pendulona lo que ocurra. Antonio va a agotar la legislatura. Hay algo casi entrañable en este ritual colectivo de anunciar su final inminente cada semana. Se ha convertido en deporte nacional. La legislatura agoniza. Dice, no hay números, no hay presupuestos porque la inestabilidad internacional nos tiene a todos en vilo. En este momento, como usted sabe, uno de los primeros pasos para poder elaborar la Ley General de Presupuestos del Estado es tener el cuadro macro. Y en este momento es muy difícil poder tener un cuadro macro, dada las incertidumbres que tenemos en el panorama geopolítico. Por poner en contexto estas declaraciones, hasta Ucrania ha presentado sus presupuestos en tiempo y forma. En Borgoña no hace falta. ¿Para qué? Si nadie les va a castigar. Pero es que si solo fuera eso, animaliños. Los socios, por ejemplo, están en crisis. Están tan en crisis que basta un meme más bien tontaco hecho con estupidez artificial para hacer tambalearse las reuniones al más alto nivel, como ha ocurrido esta semana con el PNV, el Partido para no Vivir. Los juzgados avanzan en su fascismo. La economía, una mierda pinchada en un palo. Todo se tambalea y, sin embargo, ahí sigue el tío, avanzando como un corredor de fondo, con la respiración perfectamente medida. Antonio I, el maratónico, ha entendido algo muy simple. En política, llegar es opcional. ¿Resistir? No. Queridos españoles y españolas, sé que algunos pensáis que no hemos hecho vivienda putida, pero tranquilos.
Si me votáis otros 4 años, este año sí que sí. Lo interesante es que logran gobernar sin presupuestos, maquillando, actualizando las cifras de crecimiento, sin mayoría estable y con el Parlamento convertido en una especie de decorado simbólico durante largos periodos. Y aún así, la maquinaria no se ha detenido jamás, porque no hay medidas para detenerla. La pregunta que flota en el aire no es cuánto le queda al tío, es ¿por qué no iba a completar el recorrido? Desde el principio había una meta clara, 2027. Y lo que estamos viendo es la ejecución paciente de ese plan, con una mezcla de flexibilidad táctica y una piel asombrosamente gruesa de lagarto. Sus socios protestan, amenazan, se distancian, se tiran de los pelos del culo, pero rara vez cruzan la línea que rompería el tablero. Les conviene el desgaste, les sirve el relato y sobre todo les incomoda el escenario alternativo. Una moción de censura implicaría una fotografía más bien incómoda que muchos prefieren evitar. Una coalición que mezcle siglas difíciles de justificar para su electorado. Ese retrato pesa más que cualquier enfado puntual. Y mientras tanto, el sistema institucional ofrece una estabilidad / impunidad que en algún momento habría que revisar de una puta vez. No hace falta dramatizarlo para entenderlo. Es una cuestión de incentivos, de inercias y de equilibrios internos. Las democracias no se rompen de golpe. Se adaptan, se estiran, encuentran nuevas formas de funcionar. A veces con elegancia, a veces con una cierta sensación de viscosidad. A la chita callando se han hecho con el Banco de España, el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, los sindicatos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Tribunal de Cuentas, AENA, el Instituto Nacional de Estadística, Indra, Ispasat, la Agencia EFE, Correos, Radio Televisión Española, Red Eléctrica. No hace falta convertir esto en una teoría conspiranoica para entender la lógica. Cuando los engranajes clave giran en una misma dirección, el margen de maniobra del que gobierna se ensancha y el del que quiere derribarlo se estrecha. Algo hay que reconocer a este gobierno. Es extraordinario para escurrir el bulto. Esta semana, por ejemplo, se cumplía un año del apagón sin que nadie haya dado ninguna explicación razonable. A lo máximo a lo que hemos llegado es a deducir que se trató de algo multifacético, inesperado, tururú flauta. Todos sabemos los motivos, por supuesto, y me parece que no va demasiado desencaminado la raposa dos peares al denunciarlos. El colapso del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025 fue el resultado directo de una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable. Pues bien, la factura eléctrica no ha pasado factura a Antonio I el enchufado ni lo más mínimo. Y ya se puede poner la oposición a hacer el pino puente que no hay ni tu tía. Si hay un problema, el gobierno incluso se permite quejarse de él, como si no llevaran 8 años al frente y no fuera competencia suya resolverlo. Por ejemplo, con el Día del Trabajo a punto de caramelo, salían unas cifras de paro que habrían hecho sonrojar a cualquier ejecutivo con un mínimo de cara. Pero, para el equipo de Antonio I el Correoso, era la situación perfecta para denunciar qué mal lo del empleo, qué injusto cómo se trata a los trabajadores, a ver si alguien hace algo al respecto. Y ahí los tienes, con cifras de paro rampantes, encabezando las manifestaciones que tradicionalmente se hacen contra las políticas del gobierno, como si la cosa no fuera con ellos. Hago un llamamiento a la gente trabajadora humilde andaluza a que vaya a votar, que coja la democracia en sus manos. Le llamo también a las mujeres andaluzas, obviamente, mujeres andaluzas que saben de la precariedad, de los bajos salarios, de las bajas pensiones. ¡Vótennos, carayo, con lo bien que lo hacemos! Otro ejemplo, bastante relacionado además. El riesgo de pobreza infantil durante el reinado de Antonio ha crecido y Borgoña es ya líder de la Unión Europea con casi un 30%. Que se dice pronto. En España el riesgo de pobreza y exclusión social llega al 29%, casi 1 de cada 3 niños y niñas en España. Pues no será culpa del gobierno, ¿no? Es de los especuladores, los machirulos y de Pitita Ridruejo. Tan panchos se quedan y aquí no pasa nada. Casi tan sangrante es el asunto de la vivienda y también son capaces de sacarle partido de forma admirable. Esta semana han hecho un amago de estropear todavía un poco más ese tema, pero afortunadamente estaba el contubernio judeofascista para pararle los pies, y así han perdido la enésima votación que ha planteado la mayoría de Progreso, que ya no es tan mayoría al parecer.
Lo que se votaba era básicamente una chapuza que solo iba a conseguir reducir aún más el mercado de la vivienda. Una prórroga extraordinaria de hasta 2 años de los contratos de alquiler de vivienda habitual que vencieron en 2026 o 2027 y mantener el tope del 2% en la actualización anual de las rentas. Algo que afectaría a cerca de 1 millón de contratos y 3 millones de inquilinos. Fíjense que hubo un breve lapso de tiempo en el que creíamos que a lo mejor Junts volvía a dar marcha atrás cuando Míriam Nogueres sondeaba su audiencia de Twitter sobre qué senda tomar. Política de Twitter, política de altos vuelos. Casi tan altos como las reflexiones de Lady Paro, quien echaba mano de una película imaginaria para hacer reaccionar a sus socios fascistas. Me fui a correr con mi hija. Claro, me han parado muchas personas por la calle que están pendientes de esta votación. Alguno era del Partido Popular. No, esto es enteramente cierto. Y me decían, yo no le voto a usted, vicepresidenta, pero claro, lo que quiero es que me mantenga un precio de alquiler razonable. ¡Claro, carayo! Si es que no se puede salir a correr con tu niña sin que le pague la gente para infundirle ánimos. Sin embargo, Antonio I, el empático, se encargaba entonces de plantear el problema en los siguientes términos. España, como Europa, no puede crecer si sus trabajadores no se pueden permitir vivir en un lugar en el que tiene lugar el crecimiento. El déficit de vivienda no solamente es una carga para nuestros jóvenes, sino que es un freno económico, un freno en la movilidad, en el talento y en la productividad. Pues ahí Antonio ha estado muy realista. Fíjese que hasta reconoce que el problema es el déficit de vivienda, que es de facto el problema real y no otro. Si tú pones tu piso en alquiler y se te presentan 300 candidatos, lo normal es que elijas al que presente más garantías y te pague más. Salvo que seas gilipollas. El problema no es, como asegura Isabel Rodríguez, propietaria, por cierto, de 8 inmuebles, una batalla ideológica sobre la especulación. Fíjese qué curioso, que quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público. Les estamos ganando. Hay un consenso social en torno a que en este país no puede y no debe caber la especulación en torno a la vivienda. También los votantes del Partido Popular creen que la vivienda no debe servir ni a la especulación ni al pelotazo. Solo faltan algunos dirigentes del Partido Popular. Por si había alguna duda del uso partidista de esta crisis, esta semana han juntado a 4 charos y 2 jubilados a las puertas de Génova. ¡Que la culpa es de la oposición, oiga! No. Déjese de milongas ideológicas. Aquí el problema es que faltan casas, señora, ni más ni menos. Y digo yo que dado que el mismísimo Antonio reconoce que hay un déficit de viviendas, ya va siendo hora de que exija al gobierno que se ponga las pilas para que se construyan más casas, ¿no? Ahí tienen la estrategia en todo su esplendor. Hay un problema, es una vergüenza, alguien debería hacer algo. Sin embargo, cualquier desahuciado del cotolengo entiende que ante una situación de inestabilidad jurídica y económica como la actual, la solución del inversor, el Paganini o el que presta servicios es replegarse y, en consecuencia, el 30% de los propietarios han resuelto retirar sus casas del alquiler convencional y pasarse a Airbnb y similares, porque están las cosas como para meter a un desgraciado en casa que te busque la ruina y le salga gratis. Yo creo que hay que empezar a hablar de expropiación. Limitar la propiedad privada en España. No, usted no tiene derecho a tener 4, 5, 6 casas. Las cuentas salen de puta madre. Está muy bien, de hecho. Si usted tiene 4 casas, hay 3 familias que no tienen ninguna. Como hay un número limitado de casas y no se pueden hacer más, ¿por qué no? Porque patatas. Lo extraño es que alguien ponga su casa en alquiler. El gran problema de la vivienda en España es que los alquileres son absolutamente inasumibles, es que se está permitiendo que Airbnb o que otras plataformas de este tipo estén reventando los barrios y que no hay voluntad política por parte de los 2 grandes partidos de intervenir en serio en esto. Total, que la votación no salió adelante, crónica de una muerte anunciada. Y se perdió en ausencia de casi todos los ministros socialistas que ese día tenían que hacerse las suyas. Bustinduy tuvo que defender aquello él solo, a porta gallola. Fíjense que Bustinduy me gusta, es un izquierdoso preparado y que habla bien, algo que no comparte con el 90% de sus compañeros de cama. Pero claro, esta derrota da en realidad gasolina al gobierno. Lo que argumentan es que nosotros tenemos la solución, pero los fascistas nos impiden llevarla a cabo. Es la opción política de este gobierno, que por un lado se comporta como un lobby decrecentista empeñado en impedir o limitar la producción de vivienda. Por otro lado, abraza ideas
antieconómicas y anuméricas como los controles de precios que llevan a desplomes severos de la oferta y finalmente decide abrir de par en par las puertas de nuestro país a millones de personas que también buscan alojamiento. ¿Ven? Franco no nos deja solventar el problema. Pues no, señores. Si más de la mitad de la Cámara no acepta su solución, su trabajo consiste en buscar una solución que sí satisfaga a todos, no en agitar a las masas con su ideología. Este país no puede condenar a su juventud a demorar su edad adulta hasta los 40 años. Este país no puede asumir con normalidad que gente que incluso trabaja tenga más de 30 y tantos años y tenga que vivir con sus padres o compartiendo un piso con 3 o 4 personas. Luego se comió un centollo, una ración de percebes y a dormir la siesta. Y como este gobierno es especialista en la inseguridad jurídica, en el limbo quedan aquellos que firmaron la prórroga de los contratos estos últimos 30 días en los cuales estuvo vigente el Real Decreto. Porque si usted llama al 047 y pide información, los que atienden le dicen que en principio tal vez sea válida la prórroga firmada y si no, pues tururú, flauta. Esto ha hecho el Confidencial. Bastaba con llamar. ¿Mi casero me puede llevar a juicio, me puede intentar desahuciar? Podría. Eso no lo sabemos. A lo mejor. Otra estrategia que está funcionando de maravilla al sanchismo es contarte que mañana se resolverá el problema al que se enfrentan desde hace 8 años. Por ejemplo, la gente tiene miedo de que no llegue a tener pensión. Algo que resulta verosímil si vemos las cifras de desempleo, incluso en sectores en los que prácticamente no hay paro en otros países civilizados, como es el caso de las nuevas tecnologías, donde Borgoña también registra cifras escalofriantes para un país del primer mundo. Pues nada, sale Antonio a contarte que eso en un añito dejará de ser un problema. Que en 2027 llenaremos la hucha de pensiones hasta alcanzar la cifra de 25.000 millones de euros para que nuestra gente joven, cuando se jubile, tenga una jubilación digna. Pues llevan 7 años diciendo lo mismo. Y no pasa nada. A pesar de las malas cifras, Borgoña va como un tiro. Y el eslabón perdido ha subido un tistós para celebrar la enorme inversión en trenes que han hecho. Llega uno de los momentos más esperados para el transporte español. Hoy anunciamos que estamos un paso más cerca de la modernidad. Un cambio que marcará un antes y un después en la movilidad. Que digo yo que con las víctimas reclamando que se sepa qué cojones pasó en Adamuz, a lo mejor, y digo a lo mejor, no es el momento de estar subiendo videitos triunfales así, pero qué sé yo de empatía y de táctica política. Aunque bueno, si tenemos que darle una medalla a la empatía, tal vez haya que dársela al presidente de Renfe. Escuche. 2 accidentes de los que Renfe no ha sido responsable, sino una víctima más. ¡Cabrón! La mejor, la más eficaz. Vivo una situación miserable sin poder conciliar el sueño en paz por las noches y todo es vuestra culpa. El desgraciado que presenta esta basura no para de recargar la puta página de ventas de su puñetera novela, que está más estancadas que un funcionario mirando el reloj a las 13:59. El desgraciado no duerme por las noches convencido de que va a ser un fracaso público y humillante. Lloriquea y no me deja dormir en paz. Así que compradle la puta novela, desgraciados. Además, para los que la compren en preventa, tiene organizadas orgías en media España, a las que os podéis apuntar en la web. Así que compradle el libro, hostias. No seáis rácanos, a ver si así puedo conciliar el sueño. Bien mirado, es una buena inversión. Como no lo va a comprar nadie más, dentro de unos años podéis revenderlo por 200 euros en Wallapop. ¡Compradlo! ¡Putos! La mejor, la más eficaz. ¿Estrés? ¿Ansiedad? Tranquilo, sigue como vas. Café, pantallas y cabrearte por cosas que no controlas. O prueba algo radical, sentarte 90 minutos sin hacer el idiota mental. Gildo Sobrino te ofrece sesiones donde la gente adulta dibuja líneas que cualquiera sabe hacer a solas y salen más tranquilos que tú después de 3 gin tonics. Aquí vienes a quedarte sin excusas, a mirarte de frente cuando lo que haces no te gusta, cuando te dan ganas de mandarlo todo a la mierda y a descubrir que igual el problema no es el mundo, eres tú. GildoSobrinoCZT.com. Si no te interesa, perfecto. Sigue enfadándote con la política, la religión es tu vecino y disfrutando de no poder gestionar lo que tienes entre las orejas. La mejor, la más eficaz. Vamos con la cortina de humo de esta semana. Resulta que la presidenta del gobierno, Begoña Gómez, estaba en una cafetería en Las Rozas.
No sabemos muy bien cómo Vito Quiles, o la cólera de Dios, es informado de esta situación, pero el tío se planta allí y entra en el local para preguntarle por los supuestos casos de corrupción y tráfico de influencias que la van a sentar en el banquillo, y la grabó con el móvil. En este punto se dan dos versiones. Según la versión de Moncloa y Begoña Gómez, Quiles la acosó, le impidió salir del local y usó violencia física. Según Vito Quiles y las imágenes que todos hemos podido ver, él solo intentaba preguntar y fue agredido por las personas que acompañaban a Gómez. Una de ellas incluso se le echó encima con furia porcina y le tiró de los pelos y le hizo un mataleón. Cabe reseñar que la versión que ha llegado hasta nosotros está editada y reeditada y falta una parte relevante, el comienzo del altercado en el que Vito Quiles, o la cólera de Dios, podría perfectamente haber saltado encima de Begoña Gómez con un martillo y una jauría de monos rabiosos. Eso no lo sabe nadie por el momento. Total, que la presidenta ha interpuesto una denuncia contra Quiles por no dejarla salir del restaurante, y Moncloa habla de agresión e intimidación. Quiero mandarle todo mi apoyo, mi solidaridad a Begoña Gómez. Por su parte, Vito Quiles respondió anunciando acciones legales contra Begoña Gómez por falso testimonio y contra sus acompañantes por agresión, declarándose la víctima que recibe las hostias. Pues bien, el popó ha mordido el anzuelo. Escuchemos al Pokémon Parrocho. Yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista. No conozco otras imágenes que dibujen una escena distinta. No sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que estos dos tendrían que pillarse una habitación en el Motel Venus y dirimir su limerancia mutua como personas civilizadas. El caso es que este altercado bien podría ser una cortina de humo, porque coincide sospechosamente en el espacio-tiempo con las explosivas declaraciones de Aldama que sitúan a Antonio I el Señalado en el epicentro de la trama de los nasobucos y la posible financiación ilegal del PSOE. La gran duda es cómo coño se entera Vito dónde va a estar Begoña justo el día en que a Aldama le toca cantar la Traviata. La cosa va así, sin demasiados adornos. Hay una trama de corrupción presunta que salpica a gente del entorno del PSOE, y aunque el caso de los nasobucos no va directamente de financiación del partido, hay otra investigación en la Audiencia Nacional que sí apunta en esa dirección. En este esquema de las cosas, esta semana tocaba la declaración explosiva de Víctor de Aldama, que vino a decir que había un sistema bastante burdo para ensobrar dinero para la Sociedad de la Nieve. Empresas que conseguían contratos públicos soltaban pasta en efectivo y ese dinero acababa moviéndose para ayudar al partido. Y bueno, lo cierto es que el PSOE ha visto incrementada su financiación de manera notable en el periodo que se está juzgando. Según Aldama, Koldo le hablaba abiertamente de eso como quien comenta un negocio más. Esto las empresas tienes que hablar con ellos, por eso tienes tú que hablar con ellos y vas a ser tú el nexo, ¿vale? Porque las empresas tienen que pagar en efectivo. Entonces yo ahí ya entiendo que no es una donación al uso, que no, y ya entiendo, bueno, pues que estamos haciendo algo ilegal. Aldama va un paso más allá y deja caer que Sánchez estaba al tanto. Cuenta que Koldo hablaba con él con total confianza, en plan coleguis, lo que a él le chocaba bastante. Este punto es importante porque la declaración carece de peso judicial al ser algo que Aldama dice que ha oído. No aporta pruebas duras en este momento, pero sí intenta pintar un clima de cercanía y conocimiento. Y su valor político, desde luego, es indudable. Solamente se queda Koldo, el presidente y yo. Y el presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. Bien es cierto que ese sé lo que estás haciendo agradecido puede responder a casi cualquier cosa, pero al PSOE le ha sentado tan mal que han pedido amparo al Supremo. Y no solo eso. Pachi López, el justificador. El escándalo es ese, que haya portadas de periódicos que se abran con la noticia de un, voy a decir, presunto delincuente que está mintiendo como estrategia de su propia defensa, que no presenta ni una sola prueba y que está ensuciando a todo el mundo, al Partido Socialista, al Gobierno, a Pedro Sánchez. Luego está la mecánica de la pasta. Pagos contantes en metálico, entregas en el Ministerio y hasta en la Casa de Ábalos. Habla de cantidades pequeñas como rutina, unos 10.000 euros, y otras bastante más serias, como llevar mochilas con 250.000. Según su versión, era una especie de sistema continuo para que nadie desconfiara y todo siguiera rodando. También menciona favores personales para ganarse la confianza, desde pagar tratamientos hasta regalos. Y remata con lo del piso en Castellana y les putes, que supuestamente servían como garantía, para que Ábalos se sintiera tranquilo de que iba a seguir cobrando y se relajara un poco.
Coldo me dice, oye, Víctor, hay que organizar algo al jefe para que se relaje. Yo le digo que ¿qué se refiere con organizar algo al jefe para que se relaje? Y me dice, bueno, pues hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe, ¿vale? Pero acto seguido le tocaba hablar a Coldo, y ahí las declaraciones se vuelven totalmente contradictorias en lo esencial, en lo de los pagos, la financiación del PSOE y la implicación de Sánchez, aunque coinciden en anécdotas menores. Por ejemplo, la relación entre el portero de discoteca y el presidente del gobierno, al parecer, no era tan íntima como quiere hacernos creer Aldama el Oscuro. Es verdad que con el señor presidente del gobierno, en las primarias, cuando él venía con el resto de acompañantes, hablaba, saludaba, podía hablar con él. Es cierto, es totalmente cierto, que yo era un tío muy campechano. Cuando el señor presidente del gobierno ocupó la Secretaría General del partido, es cierto que hablaba con él y demás, pero es que yo hablo con las piedras. Pero después de que fue presidente del gobierno, yo creo que el sentido común tiene que resolver esto. Yo no hablaba con el presidente del gobierno. Lo que sí parece ser cierto, o hemos podido deducir de su intervención contradictoria y delirante, es que el dinero manaba como la caspa por los despachos de Ferraz, y hasta el mismo Coldo ha tenido que reconocerlo. Lo de las chistorras no tenía que ver con preferencias alimenticias. 1 o 2 chistorras al mes se está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto? Sí. Y lo cierto es que si Coldo no ha dicho más, es porque Coldo es tonto. Gracias. A las preguntas de la defensa del señor Aldama. En este caso es otro motivo por el que no va a contestar. Pero es que el que tiene que expresarlo es él. Es que creo que no sabe expresarse. Sería tonto, pero terminó de consejero de Renfe. Luego tocó el turno a un testigo protegido, quien aportó un mínimo de luz a la cuestión de las sobrinas. ¡Me cago en la puta! ¿Quién coño no ha caído alguna vez en la tentación de la carne? Por ejemplo, las policías que han puesto de escolta a mi amigo Ábalos tienen las dos un polvorón. Me están poniendo muy nervioso, y cuando yo me pongo nervioso no respondo por mi chorra. Total, el juicio continúa con la declaración de Ábalos pendiente. En todo caso, es un nudo gordiano difícil de resolver. O, en palabras de Carri cara de pobre, veremos si todo se queda en un contubernio de los fascistas que han tomado por asalto la justicia y aplican a su antojo el lawfare para dinamitar la sacrosanta causa progresista. Yo creo que nos va a llevar tiempo saber qué parte de los procedimientos judiciales en los que está inmerso el Partido Socialista y el presidente del Gobierno son mera guerra sucia judicial, que existe, lo hemos visto contra el fiscal general del Estado, y qué parte son casos de corrupción que efectivamente, por desgracia, el PSOE, como parte de ese bipartidismo que ha gobernado en España durante 40 años, tiene en su seno de manera muy profunda, afectando a sus dos manos derechas. Imagínate por un momento lo que habría dicho esta mamerta si en el banquillo llega a estar un consejero de Feijóo. Ya que esta mujer habla del fiscal general, no quiero dejar pasar esta oportunidad de traerles un breve fragmento de la entrevista que el follonero, especialista en blanquear delincuentes, ha hecho a Álvaro García Ortiz. Que si les soy honesto, no entiendo cómo este fragmento ha llegado a ver la luz, porque es incluso más incriminatorio que todo lo que se supo en el juicio. Hay un hecho que usted le penaliza bastante en la sentencia, y es que el mismo día que le imputan, el 16 de octubre de 2024, usted borra su teléfono móvil. ¿Por qué lo hace? Bueno, borro el teléfono móvil, y igual que he borrado anteriormente 50 veces contenido de ese teléfono móvil. ¿Pero por qué ese día? Yo creo que no tengo una explicación concreta ese día. La única explicación que se me ocurre a posteriori es que yo voy a cambiar de teléfono. Inicio el cambio de teléfono ese día, el 16, pero no está relacionado con que yo en mi teléfono tenga nada que quiera ocultar a un posible investigador. Latte Cappuccini, la mejor, la más eficaz. Como sois unos rácanos y no me habéis contratado más publicidad esta semana, pues aprovecho para recordaros que compréis el puto libro de Fabián Cebarrio. Las plazas de las orgías se están agotando. Por 20 euros de mierda podéis hacer feliz a un youtuber mediocre. Aunque luego empleéis el puto libro para equilibrar la pata de una mesa coja, que sería una pena, porque yo he escuchado fragmentos y dan para paja. Sexo lésbico, chupipajas exóticas, sodomía, lirismo desgarrador. Todo eso y mucho más en el puto libro del Panoli este que presenta esta mierda. Pero vamos, que no estoy de coña. Compradlo, que la cosa está muy mal. ¡Coño! La mejor, la más eficaz.
En cuanto a las elecciones andaluzas, ya solo quedan 2 semanas para ver hasta qué punto el sanchismo está tocado de muerte y si al final al Feijóo de AliExpress le va a tocar gobernar con los de la trompeta. Mucho morbo hay ahí. Lo cierto es que Antonio y su entorno están haciendo todo lo posible por arropar a la Charo de la Guadaña y esta está haciendo todo lo posible por limpiar los pecadillos del pasado, aunque a veces meta la gamba de un modo notorio. Por ejemplo, acude a Espejo Público y Susana Griso la acorrala preguntándole por los presupuestos. Miren qué habilidad tiene la tía para escaquearse y la sonrisa de Joker que mantiene impasible el alemán mientras le cantan las 40. Nos prometieron que los iban a presentar en breve, vemos que se vuelve a retrasar, nos dicen varias semanas, porque se supone que la situación internacional ahora mismo es incierta. Acabamos de ver cómo la inflación está en el 3,1%. El primer trimestre del año no ha sido demasiado bueno en cuanto al empleo, el peor dato desde el año 2013. ¿No cree que esto puede repercutir? Es decir, usted que es candidata a la Junta de Andalucía, esta falta de presupuestos en un escenario tan cambiante, tan desconcertante, que nos puede pasar factura con la subida de los precios, ahora mismo puede llevar a una situación, bueno, pues de mucha incertidumbre, porque no tenemos cuentas, porque no tenemos... Bueno, yo creo nada que la previsión del Gobierno hay que trasladarla al Gobierno por respeto por mi parte, primero y en primer lugar, porque no formo parte ahora del Ejecutivo y, por tanto, tanto el ministro de Hacienda como el propio vicepresidente primero, en el día de ayer, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, vi que habían hablado respecto a esta cuestión y me quedo con sus declaraciones. ¡Qué cara tiene la cabrona! Buscas en la Wikipedia cara dura y sale su foto en tamaño A0. En todo caso, si algo nos queda claro tras el pistoletazo de salida, es que a esta mujer le pasa algo en la boca. De un presidente socialista. Solo por eso. María Jesús, pestañeas si estás en problemas. En el lado contrario, pues miren, la simpleza de un amanecer. No puede ser que el gobierno que más ha recaudado de la historia, porque no ha crujido a impuestos, haya sido incapaz, teniendo más fondo europeo que ningún gobierno democrático y teniendo más recursos y más dinero que ningún gobierno democrático, no haya sido capaz de invertir lo que le corresponde a Córdoba y a Andalucía. Eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. ¡No lo vamos a permitir! ¿Y cómo? Pues no se sabe. Porque Andalucía ha recibido con Bonilla el doble de lo que recibió con Rajoy. 33.800 millones de euros. Rajoy durante su gobierno, 15.800. Que me dirá usted, la inflación y yo qué sé, pero como argumento le queda bastante regulero. Y en la capital del imperio del mundo libre, el equipo del hombrecillo naranja ha resuelto que debe desviarse un poco la atención de tanto Irán para desviar la atención de tanto Einstein. Y la forma más adecuada que se les ha ocurrido de hacerlo es permitir que un hombre desgraciado medio loco se diera una carrera con un fusil a unos 16 kilómetros de Trunk, pero rodeado de periodistas de todo pelaje que pudieran retransmitir el intento de atentado en directo. La cosa fue tan esperpéntica que incluso una corresponsal se puso a robar botellas de vino en mitad de la evacuación. La elección de la fecha para el intento del magnicidio no parece casual en absoluto, en plenas negociaciones con Irán, que le están saliendo un poco reguleras. Pero es que además han coincidido en el espacio-tiempo con unas bromas de mal gusto que hizo una de las némesis mediáticas del hombrecillo naranja, Jimmy Kimmel, quien, en presencia de Melania, la llamaba futura viuda. Esta circunstancia ha sido aprovechada por la Casa Blanca para prepararse para meterle tijera a las licencias de la ABC, así que ni tan mal, ¿no? Por su parte, el alcalde de Nueva York, el ecoresiliente vegano musulmán transgénero frutariano Mandani ha salido esta semana a anunciar que en tan solo 3 meses ha conseguido quebrar la ciudad, algo que tal vez haya sorprendido a un despistado de Arroyo del Maricón, provincia de Zamora, pero a pocos más. Además, le ha pedido pasta al hombrecillo naranja para salir de la crisis en que ha sumido la ciudad. Nueva York lo vamos a convertir en un resort con campo de golf y casino. Pero vamos, no se dejen ustedes engañar. Mandani es un actor. Sus lloriqueos diciendo que se ha quedado sin dinero no es más que un acto de su opereta, un preludio de lo que va a venir después. La incautación de bienes. Ese es en realidad su sueño húmedo, como el de todo comunista. Y bueno, con la que está cayendo, ha salido el repelente Niño Vicente a anunciar que han invitado a Delcy la Mona a la cumbre con las provincias españolas de ultramar que se va a celebrar próximamente en Madrid. Dirigirnos a todos los países
y vamos a actuar como se actúa siempre. Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país. Esta cumbre iberoamericana en ese sentido no va a ser distinta de otras. Cabe reseñar que Delcy La Mona tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen desde que en junio de 2018 la UE impuso sanciones contra ella y esta prohibición se ha estado renovando periódicamente. La última renovación fue en diciembre de 2025 y sigue vigente hasta enero de 2027, salvo que haya cambios. Si a esto sumamos la regularización de inmigrantes, no sé qué hostia tardan en expulsar a Borgoña del espacio Schengen, porque el país en este momento parece un coladero. Y antes de irnos, dos noticias sobre el feminismo frutariano. La primera, la futura reina Leonor, ya tiene optativas para la carrera que va a estudiar. En croqueta, inmigración, multiculturalidad y derechos humanos, política y género, cambio climático y transformación social, conflicto y violencia, política y sociedad en América Latina y filosofía política. ¡Viva la Agenda 2030! ¡No tendrás nada y serás feliz! Plan de recuperación y resiliencia. Mecanismo frutariano antifascista para todes. La segunda, una perla que nos deja la ministra de Deportes, Milagros Tolón. Tontero. El contexto. Le preguntan sobre dónde se va a celebrar la final de la Copa del Mundo. Ella dice que está haciendo todo lo posible porque se haga en Españita. Pero reconoce que lo del fútbol es un asunto muy complicado. ¿Y saben por qué? Es que esto del deporte y esto del fútbol... Lo sé, Yo, de verdad, en todas las cuestiones más complicadas que me he encontrado en este ministerio, hay una, que es el fútbol, ¿eh? ¿Y sabe por qué? Menos mal que el fútbol femenino cada vez tiene más fuerza, porque hay demasiado hombre. Claro. Si es que a los hombres hay que matarlos ya, coño. Y al cierre una noticia un tanto triste. Ha muerto a los 91 años Roger Sweet, el creador de la saga de He-Man. Hubo un tiempo en el que el mundo cabía en un televisor con culo y antena torcida, y allí dentro vivían héroes con espadas imposibles y villanos de risa siniestra. He-Man era una puerta diaria a un universo donde todo parecía claro, donde el bien y el mal se enfrentaban sin matices y uno salía al recreo sintiéndose durante un rato invencible. Aquellos dibujos tal vez no eran sofisticados, pero tampoco hacía falta. Eran un pacto silencioso entre la imaginación y la inocencia, una forma de creer que el valor bastaba y que, en algún rincón del día, siempre había una aventura esperándonos. Hoy lo recordamos con una mezcla rara de ternura y melancolía, como quien abre una caja vieja y descubre que, aunque todo haya cambiado, aún queda algo intacto ahí dentro. Que por otro lado, a mí los dibujos de He-Man siempre me han parecido un poco mariqueiros. Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes manifestarse contra ustedes mismos, apuntarse al paro, denuncien acosos inexistentes para tapar corruptelas, expriman el recurso del decreto ley cuando no tengan opciones para gobernar, hagan atentados de falsa bandera, coman gusanos, sean resilientes, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales. Un abrazo con arrimón de pito. ¡Viva México, cabrones! ¡Sí se puede! ¡Ah!